buenas tardes tengan todos ustedes. Una disculpa por estos minutos de retraso. Gracias por su interés, gracias por estar, gracias a la Feria del Libro, a la Feria Internacional del Libro de Minería, gracias a los UAL por este espacio para poder presentar un libro que a nuestro juicio es un libro único, un libro bien importante para la medicina mexicana, que es el Códice de la Cruz Badiano. Es esta primera edición que realiza la Universidad Nacional a través de la Facultad de Medicina, que queremos poner a su disposición, que queremos que ustedes conozcan no solo la historia, sino la trascendencia de esta obra. En realidad no se trata de un solo libro, sino son 3 libros los que incluye esta edición, que es el propio códice, es la traducción del mismo, y un tercer libro que es original, que son los estudios sobre el códice. ¿Quién era Juan Badiano? ¿Quién era Juan de la Cruz? ¿Cuáles son las ediciones que han habido a lo largo de la historia? ¿Cuál es la trascendencia del mismo? Este libro además estuvo en propiedad del Estado Vaticano durante los últimos 4 siglos. Nosotros también invitamos a la Biblioteca Vaticana, invitamos a que escribieran un capítulo sobre, ahí parece como que están todos los secretos del mundo, ¿no? ¿Qué es la Biblioteca Vaticana? Nosotros también invitamos, me hicieron favor de escribir un capítulo en este tema. Yo tengo el gusto de poder presentar el libro. Contamos con la doctora Marta Eugenia Rodríguez, con Beca Duncan y con Nuria Gallán, que Nuria en realidad es la responsable de la edición, de que el libro sea lo que es, que el libro tenga esta presentación tan original. Ella nos contará cómo se le ocurrió, por qué se le ocurrió, por qué tiene sus colores. Ella es la responsable, por supuesto que se lo agradezco. Yo sin más le daría la palabra a la doctora Marta Eugenia Rodríguez. Tengo aquí su ficha curricular, que no voy a leer en vista del tiempo que tenemos. Baste decir que ella es la jefa del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad. Adelante, por favor, muchas gracias. Gracias, doctor Fajardo. Buenas tardes a todos. Es un gusto, como señala el doctor Fajardo, estar aquí para presentar esta gran obra elaborada por la Facultad de Medicina. Esta obra en realidad es un manuscrito que nos habla sobre las recetas médicas de la cultura mexica. Se dice en todos los textos que esto se elaboró Martín de la Cruz, un médico indígena tlatelolca, que él escribió el texto en náhuatl y se lo dio a Juan Badiano, un médico xochimilca, que también trabajaba en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, para que lo tradujera a latín. Pero aquí nos queda, por ejemplo, una duda. No hay evidencia de ese texto en náhuatl. Entonces, posiblemente Martín de la Cruz, el autor de todo esto, lo narró, lo platicó a Juan Badiano, y él, pues ya él o un amanuense, ya lo escribieron y lo pasaron al latín. El título de la obra es Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, que literalmente quiere decir librito de las plantas medicinales de los indios. Y es el texto más importante para conocer la medicina mexica. Y algo muy particular de este texto es que es único. O sea, cuando esto se escribe en 1552, ya existe la imprenta en la Nueva España desde 1530, y esto se hace de manera manuscrita y único, o sea, no hay copias, ¿no? Entonces esto pues llama la atención. Es un recetario, las enfermedades están distribuidas a la manera como los presentaban los textos europeos medievales, que siempre van narrando las enfermedades de la cabeza a los pies. Dejando el nombre debajo del nombre de cada enfermedad, podemos leer la receta que recomendaban los médicos indígenas, ¿no? El contenido de este texto pues es de carácter terapéutico, pero sin entrar a los aspectos ni clínicos ni diagnósticos. Pero sí encontramos solamente una parte que es de pronósticos, donde nos dice de algunas señales
de la cercanía de la muerte. Y aquí sí muestra esta influencia hipocrático-galénica y vemos que se hace un pronóstico. El intercambio que se da para hacer todo este texto, eso nos muestra este intercambio de culturas entre la cultura mexica y la cultura europea. ¿Por qué? Uno, pues por observamos que está escrito en latín. Dos, está escrito en una institución que fue creada en el periodo virreinal, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Y se filtra toda la realidad prehispánica para hacerla más aceptable a la mirada de los peninsulares. Es decir, se elimina todo lo mágico religioso para hablar exclusivamente de las plantas medicinales, o sea, su aspecto puramente natural y que pueda ser aceptado por los españoles. Comentemos rápidamente en qué circunstancias se escribe esto. El obispo Zumárraga, el virrey Antonio de Mendoza y Sebastián Ramírez de Fuenleal, expresidente de la Real Audiencia, ellos eran partidarios de integrar a los indios a la cultura hispánica, por medio de las letras, sea el castellano o el latín, y por medio de la doctrina cristiana. Dos, para la elaboración, planeación, escritura, iluminación y edición de este manuscrito, participan personajes del Colegio de Santiago Tlatelolco, como Jacobo de Grado, que era su director, Martín de la Cruz, el autor, y Juan Badiano, el traductor. Se puede hablar también de las ambiciones personales del virrey Antonio de Mendoza y de su hijo Francisco por conocer la terapéutica de los médicos indígenas. Y bueno, podemos también ver cómo es que se llevó a cabo este códice. Este códice lo solicita que se haga el hijo del virrey Antonio de Mendoza, o sea, su hijo Francisco. Pero, ¿qué lo llevó a escoger un presente para el rey? Un libro manuscrito en latín e ilustrado a la usanza india, cuyo tema pues es una colección de prescripciones medicinales indias con componentes totalmente desconocidos e inaccesibles en Europa, y que podría uno pensar pues que iba a tener poco interés para la realeza. Las posibles respuestas pues son: los Mendoza, padre e hijo, pues querían convencer al monarca de que ellos tuvieran el monopolio comercial de las plantas medicinales. También buscar apoyo pecuniario para el Colegio de Santiago Tlatelolco. Y bueno, dado el interés del hijo del virrey, de Francisco, por la cultura india, él eligió un obsequio que reuniera cualidades estéticas, científicas y pragmáticas. De los autores ya les hemos comentado, y también podemos decir que este es un texto itinerante, por llamarlo así, ¿no? Un manuscrito trashumante, porque se hace en 1552 en la Nueva España. En esos años, 1552 o 53, no sabemos, Francisco de Mendoza lo traslada a España para regalarlo al rey. Que no lo recibe ni el rey ni su hijo Felipe, y es probable que quedara en manos de Juana de Austria, hija del rey Carlos I de España y hermana de Felipe, y ella se resguardaba en el monasterio de las Descalzas Reales, y posiblemente lo depositó en la biblioteca de este monasterio. Aquí posiblemente, todo es posiblemente porque no sabemos el camino real del códice, quedó en manos de su sobrina Margarita de Austria, que también pertenecía al mismo convento. Y posiblemente ella, Margarita, lo donó a su boticario personal, que era Diego de Cortavila. Aquí sí hay testimonio de que este boticario tuvo en sus manos el códice. Cortavila, él colaboró en la corte de Felipe II, de Felipe III y de Felipe IV, y era conocido como un erudito notable y amante de los libros.
Entonces hasta ahí nos quedamos, que Cortavila tiene el códice en sus manos. Por otra parte, Francisco Barberini, sobrino del Papa Urbano VIII y miembro de la Academia del Licey, él fue comisionado por el propio Papa para hacer un viaje diplomático a París y a Madrid. Y en ese viaje lo acompaña el bibliófilo Casiano Dal Pozzo, quien tenía el encargo de acopiar textos botánicos. El que es que Dal Pozzo conoce a Diego de Cortavila y seguramente él le vendió el texto porque pues termina en manos de Dal Pozzo. Dal Pozzo se lo lleva a Barberini, con quien hacía este viaje diplomático, y lo depositan en la biblioteca Barberini. Ya estamos hablando en Italia, y lo llaman Códice Barberini. Y en 1902 este texto se traslada a la Biblioteca del Vaticano, donde en 1929 fue pues descubierto, ahí tenía ya muchos siglos resguardado, y fue descubierto por un investigador norteamericano, Charles Hobson Clark, quien a partir de entonces pues empieza a hacer estudios sobre el códice. Y bueno, pues es un texto maravilloso. Podemos decir que cada página del códice es un deleite por sus ilustraciones, por el texto, no nomás nos habla de la planta, sino en la ecología, digamos, ¿no? En qué ambiente, en qué clima se puede sembrar estas plantas. De manera que, bueno, esto incluye 224 nombres de plantas, 185 ilustraciones, y bueno, es un texto maravilloso, que yo les podría seguir platicando, pero tenemos el tiempo contado. Gracias. Muchas gracias, Marta Eugenia. Le damos la bienvenida también a la maestra Genoveva de la Peña. Muy bienvenida, Genoveva. Gracias. Es maestra, licenciada y maestra en filosofía, y en la actualidad es directora del CENCALI, Casa de la Maíz y la Cultura Alimentaria. Bienvenida y adelante, por favor. Gracias, doctor. Primero quiero agradecer de manera muy especial a Nuri Galán, a Minerva Llano y al doctor Fajardo por esta invitación que me honra mucho. Sé que no tenemos mucho tiempo, yo escribí unas líneas y se los voy a leer de manera breve. Este texto lo titulé La vigencia de la hierba y tiene un pequeño epígrafe que dice: las formas se vuelven frías cuando el deseo deja de intervenir en la fuerza que une a las cosas. Es de un personaje ficticio que se llama Pablo Duval. En todas las culturas y en todos los tiempos, los seres vivos hemos buscado sanar. Sanar es encontrar el equilibrio que nos regresa al estado de salud, entendiendo la salud como ausencia de enfermedad. Cada pueblo ha hecho el viaje de ida y de regreso, buscando entender las vías que hay que recorrer para volver de la enfermedad a la salud. No hay atajos. Los griegos consideraron que el carácter se determinaba según la combinación de los 4 humores. Cada humor correspondía a un elemento cósmico: el calor al fuego, el frío al aire, lo húmedo al agua y lo seco a la tierra. La bilis negra correspondía a la tierra, la bilis amarilla al fuego, la flema al agua y la sangre al aire. En el problema 30, Aristóteles afirma que quienes tenían un exceso de bilis negra eran personajes excepcionales. Así, las enfermedades se producían por el predominio o defecto de alguna cualidad. En los Vedas de la India, contenidos en los Upanishads, específicamente en el Rig Veda, se encuentran los orígenes de la medicina ayurvédica, cuyo precepto básico sugiere que el cuerpo y la mente se pueden mantener sanos y equilibrados mediante los alimentos, la desintoxicación, la actividad física y el autocuidado.
de nuevo encontramos presentes 5 elementos: espacio, agua, tierra, fuego y aire. La combinación de estos 5 elementos resulta en 3 humores o doshas, que son Pitta, Vata y Kapha. Para los chinos, uno de los preceptos fundamentales del bienestar es la sinceridad en el pensamiento. Esto me parece muy interesante poner atención, y voy a citar: solo es posible identificar y seguir el principio de pensamiento sincero sobre la base de la comprensión de los principios morales en la vida diaria. La conducta moral de un individuo debe ser el resultado de un deseo genuino y no solo debe de cumplir superficialmente los principios morales sin verdadera intención de practicarlos cabalmente. En nuestro continente sucedía lo mismo. La enfermedad nacía del desequilibrio. Si había orden entre los opuestos complementarios, había salud. Los pobladores originarios probaron los resultados de cada planta hasta el grado de intoxicación, entendiendo sus efectos mediante ensayo y error. Así fueron haciendo compendios de las plantas que servían para curar, descubriendo sobre sus propios cuerpos los estados a los que cada planta los conducía. Mediante la praxis doméstica se llegó al tratamiento de la desdicha de la mano de la lógica simbólica que para nuestros antepasados hacía sentido de acuerdo al concepto de persona. El cuerpo humano fue visto por siglos como un universo, unidad que concentra los pulsos que palpitan a lo largo del organismo, no como partes aisladas o separadas entre sí, sino como un todo congruente y unificado. Las recetas y secretos de cómo utilizar las plantas fueron resultado de siglos de experimentación y pruebas sobre los sujetos mismos. Los remedios y las propiedades de estas plantas mantienen la vigencia necesaria para sanarnos. Oigan, es que se me olvidaron mis lentes, entonces mandé a imprimir mi texto en grande. Parece que es mucho, pero no es tanto. No se asusten. La preservación de este conocimiento y la cosmovisión del cual proviene conservan intacta la potencia sanadora a la que podemos recurrir con confianza y con fuerza. El proceso de selección de las 227 plantas medicinales que figuran en el Códice Badiano, de acuerdo a sus características únicas, son el resultado de la historia de la medicina indígena que actualmente se sigue sosteniendo y practicando a lo largo del territorio mexicano y muchos otros lugares del continente. La medicina originaria consideraba aspectos importantes, casi todos vinculados a la naturaleza, que en la era actual ignoramos al caer enfermos. ¿Acaso hoy en día no deberíamos de tomar en cuenta estas consideraciones? ¿Cuál es la diferencia hoy respecto al pasado entre el estado de salud y el de enfermedad? ¿Qué factores determinan el hecho de caer presas de cualquier mal? ¿Cambió el ciclo agrícola, la ruta de los astros, los dioses de los panteones originarios? No, cambiaron los preceptos, las creencias, las normas y sobre todo cambiaron las costumbres y los hábitos de hacer y significar las cosas. Los procedimientos cambiaron, las formas eficientes, probadas con éxito, las maneras de mirar y sentir en el mundo. No cambiaron las dolencias, cambiaron las creencias, las conveniencias, los intereses. Cambió la forma de regresar al equilibrio y en su lugar aparecieron prácticas no integradas a la observación de la naturaleza,
Cambiaron las texturas, los olores, los colores por cápsulas sintéticas en cajas. Nueva medicina legitimada por un nuevo Estado. Se destruyeron los compendios de siglos de saberes y remedios contra casi cualquier enfermedad. Se prohibieron y desacreditaron las tradiciones milenarias de sanación. Ejemplo de ello es cómo el pulque pasó a ser definido como una bebida peligrosa de acuerdo a la industria cervecera, siendo que es una de las bebidas ancestrales más nutritivas, económicas y benéficas para el organismo y la macrobiota intestinal. Se cuestionó el quehacer de parteras, curanderos, hierberos, brujos y graniceros, portadores todos ellos de saberes milenarios legítimos. Se dejó de dialogar con las fuerzas del mundo y se empezó a negociar con otras fuerzas. Se instauró el miedo al dolor, al malestar, en lugar de verlo como síntoma de algo profundo, como un llamado al cuidado y a la limpieza del organismo. Cambió la imagen del cuerpo y sus ecosistemas. Celebramos esta edición del Códice Badiano, de la Cruz Badiano, no solo como un libro de factura impecable y preciosa, sino como una joya que pervive en el tiempo, en la memoria y en la cultura de los mexicanos. Celebramos el hecho de volver la mirada hacia estos saberes, los que guardan el conocimiento ancestral, el trabajo de generaciones enteras de investigación para preservar la diversidad, la salud y la vida. El cuerpo humano, ya me dirán los médicos aquí presentes, creo que el cuerpo humano no ha mutado significativamente desde la época prehispánica hasta nuestros días. Lo que ha variado son las enfermedades y sobre todo sus causas. Los problemas relacionados a la contaminación de los alimentos, del agua, del medio ambiente, a la forma de vida sedentaria y carente de tiempo para el goce y el cuidado. Tal vez también cambiaron los males espirituales, dando lugar a nuevas patologías físicas y a las enfermedades culturales que hoy nos aquejan. De las hojas de las plantas extraemos infusiones que nos nutren, que regulan nuestras funciones y regresan nuestros cuerpos al equilibrio. De sus flores maceradas obtenemos olores y sabores que nos dan placer y que nos limpian. Las plantas contienen la información que se transforma en medicina, en sustancia sanadora y regeneradora, en bálsamo y en ungüento, en elixir o en simple bebida que produce alivio y sensación de frescura o calor de bienestar. Honremos los regalos de la tierra, las plantas medicinales y cada planta. Las plantas nos dan perfumes, mieles, medicina, nos alegran y nos nutren. Tienen su propia vida secreta. Hacen fotosíntesis. Se relacionan entre ellas y con los animales, los hongos y las personas. Usan mecanismos sorprendentes para atraer a los insectos y ser polinizadas para dar continuidad a una secuencia incansable de reproducción. Siendo cada planta indispensable en la cadena de la vida, es conveniente volver a su uso. Estas líneas las dedico en reconocimiento y respeto a los saberes de quienes elaboraron este códice, a sus prácticas rituales y a sus costumbres. Que vivan nuestras semillas y su infinita diversidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Genoveva. Pasamos enseguida, damos la palabra a Beca Duncan,
que no necesita ninguna presentación. De cualquier manera, ella es historiadora del arte y actualmente se dedica a la difusión y divulgación de la cultura, con un programa muy exitoso en ADN 40 junto con Héctor de Mauleón. Así que adelante, Beca, por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias doctor Fajardo y gracias a mi queridísima Nuri Galán por la invitación a esta presentación de una publicación del Palacio de Medicina que Nuri sabe muy bien, es un lugar al que le tengo muchísimo cariño. A mí me gustaría abordar lo que el lector puede encontrar en esta publicación. Creo que ya de una manera maravillosa se ha ahondado tanto en la historia de este maravilloso códice, o bueno, la supuesta historia, porque como bien nos señalaron, realmente sabemos muy poco sobre el Códice de la Cruz Badiano, y bueno, eso es un poco también de lo que se aborda en esta publicación. Sobre todo me gustaría centrarme en el libro de estudios sobre el Códice Cruz Badiano, pero bueno, también desde luego hay que mencionar esta copia o facsímil del códice, que es una belleza increíble, como lo es el propio códice original. Me parece en ese sentido un acierto que en acercar este códice histórico al público se haya buscado hacerlo a través de una especie de objeto o libro, o incluso un libro que es un objeto de arte, porque el propio códice así lo es, ¿no? Es un códice que, como ya se ha mencionado, tiene un valor estético muy impresionante. Incluso desde su gesta se piensa como un documento que tiene que tener ese valor estético, pero a la vez no hay que olvidar que dentro de los autores y de las personas que participan en su creación, que ya se mencionó a los que se pueden nombrar, hay muchos otros que quedan anónimos, pero que no por ello son menos importantes, que son los tlacuilos, que probablemente hicieron los dibujos de las plantas que ahí se aprecian. Y en ese sentido creo que es interesante también que esta edición se plantee como un libro que sea un objeto de arte, porque no hay que olvidar que el concepto del tlacuilo es el que escribe pintando, ¿no? Entonces es desde un inicio una actividad que conjuga la escritura con el arte, como también lo hace este códice, y nos lo recuerda nuevamente esta edición de la Facultad de Medicina. Por otro lado, también me parece muy atinado que en los ensayos que uno puede ver en este libro no hay realmente ninguna resolución de los grandes misterios del códice, es decir, no parece haber una intención de querernos decir la verdad, ¿no? La verdad no dicha, o la verdad que nunca antes se había escrito sobre este códice, sino que más bien plantea un montón de interrogantes que se van desdoblando a medida que uno va leyendo, desde esta mirada interdisciplinaria que también me parece un gran acierto de esta edición. Cuando buscamos información del Códice Cruz Badiano, vamos a encontrar usualmente una mirada que es propiamente médica, ¿no? Que rescata el material reunido por estos dos indígenas ahí, que por un lado es desde luego este conocimiento de la herbolaria al que refiere Genoveva, también desde luego la trascendencia del Colegio de Santiago de Tlatelolco y de estos personajes tan notables que participaron en su creación, como también ya se resumió por parte de la doctora Marta Eugenia Rodríguez. Pero creo que lo que es muy interesante aquí es que no se centra en una sola de esas miradas. Está esta mirada histórica, la mirada médica, que son usualmente las que dominan, la antropológica, etnohistórica, ¿no? Pero aquí se conjugan todas ellas, incluida también una mirada muy acertada desde la historia del arte, que es la que propone Minerva Anguiano, que nos recuerda eso, que finalmente estamos ante un objeto estético, un objeto que tiene un lenguaje que es tanto escrito como de imágenes, y que también hay que aprender a observarlo desde esa manera. Y a través de todas estas miradas que se van entrecruzando, se plantean los hechos que sí se saben del códice, enumerados también por la doctora Rodríguez, pero también pues las hipótesis que tenemos los historiadores con respecto a este códice, que creo que aquí en este libro recuerda muy bien lo que Michel de Certeau decía que hacemos los historiadores, y es que somos pepenadores. Nosotros vamos agarrando a la basurita de otros, vamos hurgando en sus basureros, buscando a ver qué documentos, qué fotografías, qué registros, qué materiales de cualquier tipo podemos encontrar para tratar de acercarnos a una historia que nunca vamos a saber a ciencia cierta si es la verdadera, o tratar de acercarnos
intentar como reproducir un momento histórico que no nos tocó y que nunca vamos a poder reproducir a ciencia cierta. Y creo que eso también es algo que nos recuerda muy bien esta serie de ensayos. Y a la vez, entrelazar estas distintas miradas, pues uno aprende muchísimo. Por un lado, sobre las condiciones médicas, las enfermedades que aquejaban a esa población que vivió y sobrevivió a un episodio tan intenso como lo fue la conquista, pero también los padecimientos que seguimos teniendo a la fecha los mexicanos y que muy probablemente tengan su origen en esas pues tradiciones y prácticas y cultura cotidiana que todavía pervive desde esos tiempos prehispánicos, así como también el uso que todavía se le da a algunas de estas plantas, que también ya mencionó muy acertadamente Genoveva, que todavía tenemos muchas de las prácticas que podemos encontrar aquí en el códice de una u otra manera. ¿Quién nos ha echado su tecito de Iztafiate cuando se siente mal de la panza, verdad? Todo esto son saberes que están ahí reunidos y que han pervivido hasta nuestra época. Y creo que ahí también hay unas lecturas muy interesantes en estos ensayos, pertinentes y vigentes para la época actual, que abordan, y creo que eso es quizá la mayor aportación de estos ensayos, es que a diferencia de otras ediciones que se han hecho, es que ya empieza a cuestionar desde una mirada postcolonial lo que implicó la creación de un códice hecho por indígenas, descrito como un manuscrito azteca en su época, lo cual es bellísimo, y que conjuga, por un lado, los saberes indígenas con esta traducción al latín, con un formato totalmente europeizante, ¿no? Están tratando de hacer un libro que guste para el lector europeo, que tenga sentido para el lector europeo, pero a la vez con una técnica indígena. Entonces lo que el códice de alguna manera nos dice, más allá de este conocimiento médico, es que creo que es un documento que habla muy bien de ese proceso de hibridación o mestizaje, que son dos palabras que no terminan de funcionar del todo y que son continuamente cuestionadas, pues son las únicas que tenemos para describir eso que sucedió en ese periodo de contacto, ¿no? Que es cómo se va adaptando el conocimiento y el saber indígena al conocimiento y saber europeo, y eso produce algo muy propio. Pero viéndolo desde esta mirada postcolonial, también hay autores que proponen cosas muy interesantes, como por ejemplo la idea de que hay algo de resistencia en la creación de este códice, incluso una intención de subversión, ¿no? Esta idea de que estos indígenas están produciendo algo de sus propios conocimientos que están siendo reprimidos, que están queriendo ser borrados, pero a la vez van a ser consumidos y leídos por esos mismos que están tratando de eliminar sus conocimientos, ¿no? Entonces, quizá esa conciencia de que lo que están creando va a ser para ese público, va a ser para ese lector, que es el mismo que los está colonizando, ¿no? Y eso me parece una propuesta muy interesante. Y creo que también abordan algo que me parece una coincidencia muy fortuita, que recuerda mucho a algo que sucedió justo en el momento en el que estaban descubriendo o redescubriendo este códice en las bibliotecas vaticanas. Más o menos en esas fechas, una antropóloga mexicana llamada Anita Brenner estaba escribiendo un texto llamado Ídolos detrás de los altares, y es más o menos lo mismo que estamos viendo aquí, ¿no? Anita Brenner desarrolla toda esta idea de cómo los indígenas ponían a sus propios ídolos y a sus propias piedras en los templos católicos para de alguna manera seguir venerando a esos viejos dioses, y aquí creo que sucede un poco lo mismo a través del saber médico, es de alguna manera incorporar ese conocimiento ancestral a un documento europeo, ¿no? Para que perviva, para que de alguna manera ese conocimiento no se pierda y se puedan seguir utilizando esas prácticas. Y bueno, de pronto hay también otras coincidencias que creo que suman a la magia y al misterio del Códice Cruzvadiano. Me encanta lo que propone, por ejemplo, Minerva Anguiano, de pensar que el códice tiene 13 capítulos que corresponden a las 13 partes del cuerpo, como se entendía en estos documentos medievales médicos, que se dividía el cuerpo, pero que a la vez son los 13 niveles del inframundo prehispánico, y en este libro se conjugan 13 autores.
No sé si eso haya sido a propósito, pero bueno, son cosas muy bonitas que de pronto suceden y que, insisto, suman a la magia y al misterio de estos documentos históricos. Entonces, a mí me parece que es una gran invitación a volver la mirada a un códice que a primera vista podría parecer que ha sido estudiado múltiples veces, que quizá ya se ha dicho todo lo que se tiene que decir, pero aquí lo que encontramos es que todavía quedan muchas preguntas a las que se van sumando cada vez más y que es pues también una invitación a replantearnos no solo lo que creemos que sabemos de este códice, sino lo que creemos que sabemos sobre ese periodo, ¿no? y sobre los procesos históricos y sociales que se llevaron a cabo en ese momento, así como también la pervivencia de mucho de ese tiempo en el actual, aunque quizá pensemos que está muy lejano a nosotros. Muchas gracias, Beca. Pasamos para finalizar entonces con el comentario de la maestra Nuri Galán. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la aventura de hacer un libro, ¿no? Ahorita, justo en este espacio, estamos festejando, ¿no?, el libro, que ya pareciera que es como una especie de resistencia, ¿no? Sabemos que gracias a las tecnologías el conocimiento viaja y que es mucho más fácil acceder a ello, y eso es maravilloso. Sin embargo, el legado material, el contacto con el libro es algo que jamás hemos de dejar. Y eso se lo agradezco al doctor Fajardo, que es de mente inquieta, incansable y que siempre tiene nuevas ideas, y tuvo esta idea de hacer el códice. Y no solo eso, sino que tuvo como la confianza de darnos la libertad creativa de hacer lo que fuera. También quiero agradecerle al doctor Echeverría, que está aquí presente, porque él nos enseñó todos los libros que tiene y los antecedentes de los libros que existen. Claro que sí, doctor. Y entonces pudimos conocer las otras ediciones que existían sobre Libellus, ¿no?, para poder plantear cosas nuevas. Sin duda, Gabriel nos está ayudando. Gabriel López quizá nos está escuchando atrás del muro, que es el editor, pero aquí está Armando, que formó parte de este grupo y que es el diseñador y el que se aventuró a hacer realmente un diseño muy osado. Queríamos emular la fuerza de la naturaleza, cómo una pequeña ramita es capaz de derrumbar un muro, ¿no?, si persiste, si le dejas. Y así hicimos una edición realmente que hiciera homenaje a la riqueza de las plantas, pero también a ese lado exuberante que pareciera que invade absolutamente todo el espacio. A ver, voy a ver si... Es por eso que también lo tratamos como un tesoro, porque lo es, ¿no? Así fue concebido, y es así como le hicimos una caja en donde se desbordara las vegetaciones, invadiera todo el espacio del diseño y pudieras descubrir. A ver, déjame ayudar como de decán, sí. El pequeño librito, de donde no tomamos en sí los materiales originales, que estaba cubierto de piel, envuelto en terciopelo, porque para eso, pues, siendo muy puntuales, tendríamos que efectivamente forrarlo de piel, y luego con el terciopelo que existe hoy no daríamos la calidad que existe antes, y aparte tendríamos que someterle una pátina del tiempo realmente para estar contentos. Entonces nos fuimos por el verde, sin embargo conservamos los cantos dorados. El papel donde está hecho, como bien lo narra el doctor San Filipo, que también lo estoy viendo allá atrás, es un papel delgado, ¿no?, y que pues de alguna manera hace que la imagen se transparente, haya varias capas subyacentes. Por lo tanto, nosotros optamos por lo contrario, hacer un papel grueso, igual de algodón, ¿no?, natural, pero que fuera lo suficientemente grueso para dejar la imagen, como yo la llamaba, como leche bronca, ¿no?, sin tratar de no modificarle la esencia misma, pero a la vez darle una apariencia atractiva y en un nicho, ¿no?, para que ahí descansara, ¿no?, en los tiempos que no han sido leídos. Para cualquiera que se enfrente a este libro, pues puede encontrar las imágenes hechas por los tlacuilos, pero también la palabra escrita. Sin embargo, está escrito en latín, ¿no?, y entonces serán muy pocos, yo no me incluyo, ¿no?, aquellos que dominen por un lado la paleografía, ¿no?, o que puedan identificar la caligrafía del siglo XVI, pero también que dominen el latín. Para eso tiene un cajoncito en donde viene, gracias Beca, 2 libros. El libro de ensayos, que ya Beca habló de y también tomamos
la traducción de las primeras que se hizo al español de Ángel María Garibay hacia 1664. Es así como, por un lado, tienes el contacto con el libro, con la esencia misma del objeto, pero también abordado desde un contexto mucho más amplio a partir de la interdisciplina, y la traducción, ¿no? Del latín al español, que hace fantástico. Por un lado, uno cree que fácilmente se puede curar las hemorroides, pero ya cuando lo lees dices, ay, creo que no voy a poder agarrar sangre de un gorrión, dices, ¿cómo le hago? Pero bueno, está la opción, ya está ahí, ¿no? Narrado, pero es un mundo fantástico y pues muchas gracias. Oye, pues muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde.